¿Te ha pasado que sientes angustia o tristeza al ver las noticias sobre la contaminación de los ríos, la tala de los bosques, los incendios forestales o la pérdida de especies? ¿Sientes impotencia frente a la crisis climática o la destrucción de la naturaleza? Hola, ¿cómo estás? Soy Aida Maldonado y te doy la bienvenida a un nuevo programa de Lunes Verde en Red. Hoy hablaremos de la ecoansiedad, una respuesta emocional legítima ante la crisis ecológica que vivimos. La analizaremos desde la ciencia, pero también desde las emociones, los territorios y la convivencia con otras formas de vida. Quédate porque vamos a abrir preguntas, a escuchar voces expertas y también a pensar en caminos colectivos de cuidado y transformación. Nuestra invitada de hoy es Ana Marcela Mullo, psicóloga con especialización en psicología humanista, logoterapia y una especialización adicional en psicología de emergencias y desastres. Bienvenida. Antes de adentrarnos en este tema, vamos a empezar desde lo esencial. ¿Qué es la ansiedad desde una perspectiva clínica? Ana Mar, bienvenida. Gracias, Aida, por la invitación. Y mira, desde una perspectiva clínica, la ansiedad va más allá de una simple preocupación. Este término, de hecho, lo utilizamos todo el tiempo en nuestra vida cotidiana y decimos estoy ansioso, ya me dio ansiedad. Pero desde los manuales que manejamos los psicólogos, tiene que ver con un diagnóstico clínico que nos habla más allá de una simple preocupación y que tiene una respuesta a algo que puede ser imaginario, percibido o real. Y obviamente una serie de síntomas que cada terapeuta, psicólogo, especialista debe evaluar en una persona para diagnosticarlo. Y claro, ¿y cómo también se manifiesta la ecoansiedad, especialmente en personas expuestas a noticias frecuentes o crisis ambientales? Les comentaba mientras entrábamos a la cabina de grabación que hace poco, por ejemplo, veíamos este video trágico, ¿no? Donde un oso regresaba a su territorio después de un incendio forestal. Y eso, por supuesto, que nos genera mucho más allá, diría yo, de ansiedad, como cierta preocupación de la que no podemos, digamos, trabajarla nosotros directamente, pero que sí nos genera cierta preocupación. Sí, y justo este término que empieza a escucharse a raíz del 2017, toma más fuerza en el 2021, habla de una ansiedad ecológica no clínica, es decir, separamos el término de que una persona esté enferma mentalmente con una ansiedad a decir que tiene una preocupación normal por algo que está pasando. Y te acuerdas que hace un ratito decía es algo percibido que puede ser real o imaginario, pero en este caso la ansiedad responde por lo general a grupos colectivos, porque es esta percepción que tienen de algo que están viendo. Ahora mismo este ejemplo del oso o las lluvias y todas las situaciones que generan preocupación en la gente por el cambio climático están incluidas dentro de una ecoansiedad. Y en Ecuador, por supuesto que ese fenómeno tiene muy pocos estudios alrededor, ¿no? Y quizás lo empezamos a reconocer hace poco nada más, no solamente el concepto o el término, pero también nos cuesta un poco identificar las señales de esta ecoansiedad y, por supuesto, también diferenciar los conceptos. Y tenemos un bombardeo de noticias bastante negativas de manera diaria, ya sea por los medios convencionales, tradicionales, pero también en redes sociales. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál sería esa recomendación? Sí, en Ecuador se conoce poco, pero la gente ya lo está viviendo. Es decir, de pronto yo no sé que tengo ecoansiedad, pero cumplo con los criterios. ¿Qué criterios hay? Culpa, frustración, enojo, rabia de ver y también tristeza y hasta un duelo parecido a otro término que también nace hace poquito, que es la solastalgia, ¿no? Sentir nostalgia de estas pérdidas que se van dando en especies o en bosques cuando sufren estos accidentes también que se dan. Entonces, de ahí, lo que sí se recomienda, Aida, es que la gente, como mecanismo de afrontamiento, pueda pertenecer a agrupaciones como ya las hay, ¿no? Hay gente que decide marchar, que decide hacerse, aprender más bien a reciclar o tener hábitos de vida nuevo que le suman a esta resistencia. Pero también cuando esto no sucede, porque dependerá de cada persona, esta preocupación puede ser en torno al trabajo. Mira, no necesariamente porque lo ven noticias, sí hablamos de ahí de un autocuidado, de conocer mi sensibilidad y cómo esto a mí me aturde
aturde o me preocupa en demasía, porque hay que distinguir entre una preocupación legítima, que es de lo que está pasando ahora mismo, y que esto ya no obedece solamente a lo que pasa, sino voy a casa, duermo y pienso y ya no me acuerdo solo de lo de hoy, sino del terremoto, de los incendios en Quito, de las inundaciones en Loja. Mira, y mezclo todo. Entonces ahí entran pautas que se conocen como psicoeducación, que es que una persona se conozca en algún nivel cómo reacciona ante estas situaciones y qué estrategias le pueden servir, porque hablamos de higiene del sueño, pero también de otras, como medir incluso el bombardeo de redes sociales. Ahí yo les sugiero mucho que en lugar de ver videos, leamos, por ejemplo, se reemplace esto, porque es diferente el impacto que tenemos de un video, que va a generar mucho más afectación que leerlo por mi cuenta. Claro, y hace poco también veíamos estas noticias de los desastres que estamos viviendo por inundaciones, donde algunas actividades humanas han permitido, por ejemplo, que el cauce del río cambie y, por supuesto, la comunidad o el pueblito que antes tenía o que estaba alrededor o cercano al río ahora se ve totalmente inundada y eso también nos afecta y genera esa frustración de la que mencionas. Pero también quisiera como entender, por ejemplo, desde una perspectiva como responsable de un hogar, que tengo 2 o 3 hijos pequeños que también acceden a las redes sociales, cuáles son esas herramientas que a mí me van a permitir gestionar estas noticias, pero también un poco con el trabajo con mis hijos diario, pero por otro lado, tener estas actividades prácticas para disminuir el consumo de estas noticias que me pueden generar o que ya me están generando este tipo de ecoansiedad. Súper bien, esta pregunta a mí me gusta mucho, Aida, porque algo que le sirve mucho a la gente es conocer. Yo no puedo trabajar sobre algo que no conozco, ni tratar de cambiarlo si no sé cómo. Y estos temas se tienen que hablar en las casas a la hora del almuerzo, a la hora de dormir. Y yo tengo que contarle a los hijos, a los primos, cómo está la situación en mi país, de dónde viene, qué fue lo que ocasionó estas inundaciones y qué se está haciendo, y ser este portavoz, porque los referentes de las casas tienen un poder. O sea, no es lo mismo que mi hermanito me cuente algo que lo diga mi mamá o mi papá. Entonces, una recomendación es que esta información de qué está ocurriendo y qué vamos a hacer venga de los padres o de los responsables de hogar, que pueden ser abuelitos, tíos. Esto es fundamental. Bueno, y ahí tenemos algunas de las recomendaciones de herramientas prácticas para utilizarlas también en nuestro hogar. Ahora damos la bienvenida a Rodrigo Cisneros, un biólogo que ha trabajado en el monitoreo de especies, en el Corredor de Biodiversidad Sangay Podocarpus y en otros espacios también. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Rodrigo. Y sabes que muchas veces quienes trabajan directamente en el campo, como guardabosques, guardaparques, científicos, pero también la comunidad, enfrenta una ecoansiedad distinta, diferente. Y por supuesto, esta diferenciación se debe a que enfrentas, por ejemplo, directamente la pérdida de biodiversidad, la pérdida de especies, al vivir estas tensiones también crecientes entre la fauna y entre las poblaciones humanas, hay una ecoansiedad distinta. En ese sentido, Rodrigo, ¿cómo se reconoce esa forma de ecoansiedad en quienes hacen conservación, por ejemplo? Bueno, muchas gracias primero por la oportunidad. No soy experto en el tema y me ha tocado, nos estamos introduciendo en toda esta dimensión humana de las interacciones gente-fauna porque lo vemos fundamental. Estamos trabajando de cerca con el doctor Mateo Peñerrera Aguirre, que es un investigador, un psicólogo que estudia también temas relacionados a la fauna y a estas interacciones, ¿no? En la escala evolutiva, pero también ahora conjuntamente estamos colaborando en el contexto del corredor en esta dimensión humana y en los temas relacionados a justamente las características individuales de las personas que pueden modular este tipo de las respuestas y también los sentimientos. Y es curioso porque en la literatura ya hay producción. Por ejemplo, retomando el tema de la ecoansiedad, yo creo que los síntomas generales van a repetirse, qué sé yo, todo el tema relacionados a somatizar cosas como dolores de cabeza, manifestaciones de consumo de estimulantes como el café, como se llaman estos, los energizantes. Pero también sabes que en el discurso se va a ver, ¿no? Estos comentarios recurrentes de pesimismo, de lo que estamos haciendo no sirve para nada.
hay que poner atención en esos colegas, en esos compañeros que están con esa recurrencia. También se cita en la literatura mucho relacionado a sarcasmo, comentarios sarcásticos o de humor negro, quizás salidos de tono, relacionados a los temas ambientales, a la fauna, a la flora, a la gente. También puede ser una especie de manifestación y de desfogue de esa ansiedad que tiene que salir de alguna forma, ¿no? Y luego también es importante, luego de esto, bueno, también entre los síntomas que también buscaba está el tema de esta compulsión a conseguir más fondos, a escribir más en el caso del campo científico, a tener como que a presionarte más para intentar cumplir unas metas que quizá pues las tienes incluso sobredimensionadas para tu capacidad institucional, que también es importante identificarlas. Entonces creo que este contexto nos lleva a hacer una reflexión casa adentro, ¿no? de las instituciones, de primero identificar esto. Creo que gente como tú, por ejemplo, que trabaja en el rol comunicacional de una institución que está trabajando en conservación, a lo mejor tienen una carga extra porque a ustedes les llega todas las fuentes de información, las buenas y las malas. Entonces, tener mecanismos de identificar y luego desarrollar estrategias para gestionar esto, porque hay que gestionarlo. Yo resaltaría también agravantes ya en campo. Y creo que es bueno hacerle caer en cuenta a la gente también, a veces este rol del guardaparque o del funcionario público, sea del Estado, Ministerio del Ambiente, pero también el investigador que va eventualmente, como en nuestro caso, o este guardaparque del gobierno autónomo descentralizado, que a lo mejor está en una reserva pequeñita, pero tiene que lidiar con dos cosas, Aida. Una, esa frustración de no puedo cumplir un objetivo de, por ejemplo, bajar la tasa de retaliación, de muerte, de matanza de animales silvestres porque la gente caza por alimentos o como venganza a los daños que ha provocado la fauna. Pero también es el funcionario y la persona que está en este ámbito también empatiza pues con la persona afectada, ¿sí? Porque esa persona afectada a la cual un oso, un jaguar, un puma le mató una vaca, le mató una oveja, puede ser un daño muy significativo. Nosotros en torno a Podocarpus, que lo investigamos en el contexto de mi tesis, todo el tema de conflicto, gente, fauna en concreto, mira, encontramos que en promedio la gente tiene 5 vacas. O sea, estamos hablando de prácticamente la generalidad de la ganadería que se hace en nuestra región, esta región caracterizada por estribaciones de los Andes hacia la Amazonía, sobre todo, hace ganadería de subsistencia. Y matarte una vaca de 5, pues es el 20% de tu patrimonio. Muchas veces esa gente no es ni siquiera propietaria de los pastos donde comen esas vacas, sino que las arriendan. Entonces, para que a la gente le suene de alguna forma una vaca muerta, estamos hablando para la escala de, por ejemplo, un niño, más de 1 año y medio de energía, de alimento. Es el equivalente. O sea, es decir, estas personas que están relacionadas directamente, que viven más cercanas, por ejemplo, a áreas de bosque o a zonas cercanas a parques nacionales, claro, o grandes áreas, tienen este conflicto gente-fauna y viven este tipo de ecoansiedad de una manera diferente a la que conocemos. Totalmente, por ese tema de relacionarse además con problemas que peor hoy, no están visibilizados en la generalidad. Nos puede generar ansiedad todas las noticias de la guerra, de la situación ahorita que estamos, ¿no? Inundaciones. En fin, todos estos problemas macro y los problemas más locales, pero que, de nuevo, tienen como una relevancia grande, ¿no? Las inundaciones que estamos ahorita en la ciudad. Ok, pero estos problemitas que están escondidos en ese contexto entre las zonas humanas y las zonas naturales, que es donde nosotros trabajamos, pues, en la vida del profesional son el día a día. Son el día a día. Y como te digo, esta empatía con los dos frentes además te genera un extra de ansiedad y de frustración. También tienes otros matizantes y que están ya reportados en la literatura, y que es el miedo.
tú ten en cuenta que muchas reacciones de las personas que viven en las áreas protegidas o en torno a las áreas protegidas, a las áreas donde hay fauna silvestre, primero, no todas habitan ahí de por vida. A veces romantizamos el habitante rural, creemos que son generaciones y una casta de personas rurales. No, a veces les ha tocado migrar, además de un ecosistema como el bosque seco, que es la realidad de Loja, ¿no? Muchas de las personas que colonizaron la Amazonía Sur son habitantes andinos de 1 o 2 generaciones atrás, como mucho. Entonces, tampoco es que están hiperfamiliarizados con ese entorno. Si no estás familiarizado a la escala que podría estar un shuar que vive en la selva por generaciones, su familia, toda esta fauna pues empieza generándote primero miedo y ese miedo te genera rechazo. Entonces, el miedo te agrega una dosis de respuesta negativa y se ha cuantificado. Pues en estudios en Argentina, por ejemplo, se ve que el miedo a los jaguares prácticamente explica la mayor de las respuestas negativas y de matanza, por poner un ejemplo. Entonces, tienes la ansiedad, por un lado, de lo que te está afectando, haciendo como daño, sumado a la ansiedad que tenía su sola presencia. O sea, por un lado tenemos este tipo de conflicto gente-fauna para entender, digamos, una persona empobrecida del área rural que tiene 5 vacas y que una de sus vacas es digamos... Sustento, ¿no? Sustento del oso que camina por ahí y que se quedó sin su alimento porque su bosque fue talado. Y ahí ya existe este conflicto porque la persona mata al oso, que a su vez también mató a su 5ª vaca, que era parte de su patrimonio, ¿no? Correcto, y de la seguridad alimentaria de su familia. Entonces tienes esta dualidad, que lo vive el funcionario, el familiar del afectado lo va a vivir desde ese solo lado. El funcionario público que es teniente de la parroquia o presidente de la junta parroquial, a cual le llega quizá la queja, vive solo quizá ese lado. Pero el funcionario del Ministerio del Ambiente, el guardabosques, el investigador, el estudiante que está vinculándose quizá con su tesis en eso, vive los 2 mundos. Las 2 frustraciones. Rodrigo, y desde su experiencia como en el área del monitoreo de especies y un poco analizando este conflicto gente-fauna, ¿cuáles serían como esas recomendaciones que nos deja, ya sea para los organismos que están trabajando con guardabosques, con guardaparques, pero también para las autoridades de los gobiernos locales, rurales, donde se puede establecer una conversación y también cambiar este miedo que sienten las personas que están dentro de estas áreas o cercanas a estos animales de la vida silvestre, ¿no? Sabes que estamos en construcción de esas recomendaciones porque nos estamos enfrentando ante datos desconocidos para nosotros. Te comento algo de las investigaciones recientes, lo que está ahorita haciendo, de hecho, un maestrante asociado al proyecto de monitoreo en el corredor. Encontramos ya evidencia bastante explícita de que, por ejemplo, hay niveles altos de violencia que explican la respuesta letal hacia animales silvestres. Y eso no se tenía contemplado en las medidas de qué hacer, ¿sí? Porque la receta tradicional ha sido, bueno, lleguemos con educación ambiental y enseñemos que esos animales no son peligrosos, no son malos, o más aún, son necesarios porque cumplen un rol ecológico. Lo he vivido en carne propia. El hecho de estar dando estos mensajes y tengo una capacidad de comunicar, digamos, que pienso que no es mala. Y la gente estarte diciendo, claro, por supuesto que sí, totalmente que sí, de acuerdo en esto. Y pocos días después, esas mismas personas salir a matar a los animales que les hicieron daño a sus vacas. Entonces, eso primero, te genera más frustración porque dices, claro, tú tienes una zona de confort de intervención en donde dices, aplico método A, B, C, y esto más o menos va a funcionar. Y luego tienes estas otras variables que dices, no estaba tomando en cuenta que los niveles de violencia endógenos de ciertos individuos de la comunidad pueden ser determinantes para simplemente eliminar la vida de muchos animales silvestres por una respuesta exacerbada incluso a incluso no haber hecho un daño. Como prevención, porque se van sumando las variables. El miedo, como decía, esta hiperviolencia o esta violencia adicional recargada en ciertas personas, a lo mejor te hace reaccionar ante matemos unos cuantos más por si acaso.
Y si tú tienes individuos así, y si tienes ya caracterizada la población con ciertos individuos con estos rasgos, hay que tomarlo en cuenta, porque tienes que empezar a gestionar ese tipo de cosas. Y la violencia, pues, es un estresor más, genera un contexto también en el hogar. Si hay violencia en el hogar, hay violencia muy probablemente con la vida silvestre. Esas son las cosas que estamos empezando a preguntarnos, ¿no? Esos niveles de violencia son con los humanos son expandibles a la vida silvestre. Entonces, es todo un reto. No te sabría decir ahorita, esta es la receta, pero sí, número 1, creo que es fundamental diagnosticar. O sea, empezar a diagnosticar estas otras cosas. No lo que típicamente hemos hecho nosotros, me incluyo, de cuál fue el daño, qué especie fue, dónde fue, cuán recurrente fue, que son datos importantes, sino esta caracterización completa de la sociedad y del ecosistema, cuán dañado está, porque eso también claramente son indicadores, sitios más destruidos. Todos los incendios que hemos tenido estos meses de sequía del año pasado van a ser estresores que hacen que haya más conflicto, por ejemplo. Y eso agrega frustración a todos, al habitante local, al funcionario, al investigador, a todos. Y luego está toda esta parte de caracterización individual de las personas. Y algún día, Aida, llegaremos a intentar entender la caracterización individual de los animales. Porque, ¿sabes qué? Todavía, aún hoy, seguimos hablando de los osos, los pumas, los jaguares, cuando dentro de los osos hay el oso Luis, Juan, Pedro, así como los humanos, en los cuales hay uno más agresivo, hay otro más tímido, hay otro quizá más osado y más avesado a acercarse a los humanos. Es decir, hay un montón de heterogeneidad en el comportamiento animal y lo seguimos tratando como si fueran fotocopias, los osos, los jaguares, los tapires, etc. Ese mundo, ojalá podamos ir desarrollando herramientas para también diferenciar los osos. Lo bonito es que los campesinos, me he encontrado con casos puntuales de campesinos que llegan a reconocer los individuos que están por su zona. Y cuando han tenido un ataque, he llegado a escuchar cosas tan interesantes como que te digan, no fueron mis osos los que me mataron mi vaca, fue un oso que vino de más allá. Eso es aprender a hacer esa diferenciación individual que es fundamental. Qué interesante, Rodrigo. Nos acabas de dejar algunas lecciones, entre ellas entender las diferentes violencias que pueden desencadenar esta raíz de la violencia hacia la vida silvestre y este conflicto gente-fauna del que todavía seguiremos hablando. La investigadora Gabriela Nouselles escribió que entre las muchas profecías apocalípticas del mundo, la muerte de la naturaleza ha sido una de las más aceptadas. Mientras nos preparamos para su funeral, la naturaleza nunca ha sido más popular. Se convierte en espectáculo, en imagen, en deseo, y América Latina aparece como el último refugio de lo natural y también como mercancía para el consumo global. Y en este contexto, Ana Mar, quiero preguntarte lo siguiente. ¿Cómo podemos como humanidad, desde nuestros territorios, desde nuestra cotidianidad, reconfigurar nuestra relación con la naturaleza sin caer en el pánico ni en la indiferencia? Mira, yo consideraría que es primordial empezar a mirar la ecoansiedad como una preocupación legítima, es decir, indica que realmente conocemos que está en riesgo y en peligro constante la naturaleza y tenemos ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Ese sentido de pertenencia que se conoce. Esto no es ansiedad, esto no es una enfermedad. Partimos desde ahí, como entender que si a mí ya me está preocupando, no me puedo paralizar ahí, sino qué acciones por micro puedo hacer, que empieza desde hábitos de reciclaje, empezar a conformar grupos en donde concienticemos mejor esto. Las acciones, todo lo que es movimiento, acción, ayuda a que nosotros manejemos esta ecoansiedad. Y estas acciones pueden ser desde leer artículos científicos reales de Ecuador o de la región en torno a lo que está ocurriendo, seleccionar toda esta parte del cine, películas que se acerquen a la realidad, pero sobre todo verlo como un desafío. Tú mencionabas hace un ratito que está muy aceptado desde el cine, ¿no? El hecho de ver la muerte de la naturaleza. Sin embargo, también es importante mirarlo como un desafío propio de qué es lo que podría pasar de aquí a 10 años, que ya hay data que te muestra eso, y entonces poder accionar desde ahí, desde tu casa, desde si quieres empezar a comprar fruta en el mercado o sembrarla en tu propia casa.
Todas estas acciones nos ayudan un montón a manejar a nosotros esta situación de ecoansiedad que va a seguir y que más adelante incluso va a tener más indicadores, no solamente a nivel de Latinoamérica, sino específicamente allá en Ecuador, porque nuestro país tiene actualmente en la población joven una alta presencia de depresión, y la depresión y la ansiedad muchas veces están combinadas. Entonces, qué importante ver cómo nos vamos preparando, Aida, para esta situación a futuro. O sea, se vale sentir, se vale en algún momento tener esta frustración, pero también tenemos que, luego de esto, de ese sentir, mirar qué podemos hacer, ¿no? Por muy pequeñito que sea. Correcto. Eso te va a decir desde una persona que vayas a terapia y te diga, mira, esto vamos a hacer un plan de acción, o también si tú lo revisas, ¿no? Y te vas viendo, bueno, me preocupó hoy este tema, ¿qué puedo hacer desde mi casa para que no se inunde la alcantarilla de mi barrio? ¿Cómo puedo utilizar mejor el agua, esta huella que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Es importantísimo esas acciones, Aida, porque hay una diferencia entre centrarme en la culpa, inmovilizarme, y tener una acción que me ayuda a transitar. La preocupación va a estar. Cuando tenemos ecoansiedad, sintámonos bien porque estamos conectando con esta naturaleza, pero no nos quedemos ahí mucho tiempo. Y esto implica desde pasar más de 3 días y vigilarme los primeros 15 días, porque si yo voy 6 meses con ecoansiedad, yo dudaría y diría, ya no es tanto ecoansiedad, yo hablaría ya de una ansiedad, ¿sí? Como patológica, y ver qué está pasando. Yo siempre digo y pongo este ejemplo cuando converso con las amigas o en cualquier grupo, y me pongo en comparación con la nueva generación, ¿no? Con los chicos, con los jóvenes. Y digo, yo tuve la oportunidad de salir en bicicleta en el barrio, de jugar fútbol con mis amigos en el vecindario. Tuve vecindario, tuve barrio. Y quizás ahora nuestros hijos o nuestros nietos ya no lo tienen. Entonces también están como presionados a estar creciendo encerrados en un departamento pequeño, o encerrados en su casa, o en diferentes espacios que ya no le permiten tener este lugar o este espacio para jugar. Eso también en algún punto siento que es parte o conforma o reconfigura esta conceptualización de la ecoansiedad. Y por supuesto que lo que hago con mis sobrinos, sobre todo, es mirar un poco a ver qué podemos hacer desde casa o desde estas 4 paredes, o mirar si es que el parque más cercano a la localidad donde estamos viviendo sirve para salir a jugar un rato. Y por supuesto que a partir de esto también entiendo estas nuevas reacciones de los jóvenes a, por ejemplo, estar conectados más con estos dispositivos móviles o estar más insertados en el mundo de los videojuegos. En ese sentido, Ana Mar, ¿cuál sería como esta recomendación clave que nos darías para ir mirando ciertos detalles que a veces son parte de lo cotidiano, pero que también nos pueden causar ecoansiedad? Claro, tú contabas de esto y yo me acordaba de mi jefa en Quito, que ella decía, las libélulas estaban a la vuelta de mi casa, y yo, para ver una libélula, o sea, ir al bosque, porque ya no las ves en la ciudad, igual que esto de la oportunidad que uno tiene de niño de compartir. Una recomendación clave es que ahora sí hay infraestructura verde y azul que nos permite a nosotros tener estos espacios, no en su fase más natural, pero sí nos ayuda a regular nuestros estados de ánimo. Por ejemplo, hay estudios de personas que viven más cerca del bosque, pueden tener un nivel de cortisol no tan alto en temporadas de la mañana, donde es los picos más altos, ¿no? Porque te despiertas al trabajo y toda la agenda del día. Y reconectar a las personas con estos espacios, no necesariamente irte a un bosque a horas, pero sí salir a un parque cercano, como lo que tú decías, o visitar estas fuentes de agua, piletas, que pueden ser artificiales, pero también, o tener una pecera en casa, cosas que me permiten, incluso ir desde una planta, o sea, poder sembrarla, a los niños enseñarles a tener estas actividades nos ayuda un montón, y sí son primordiales porque nos van generando hábitos. La estructura, sobre todo en la infancia, es mejor durante los primeros 6 años educar en esta parte de la ecoansiedad, porque ellos lo van percibiendo. Entonces, animar estos proyectos pequeñitos, ¿no? Para que puedan ellos manejarlo y transitarlo a lo largo de la vida, que les acompañará toda la vida, ¿no? Y lo que vendrá. Muchísimas gracias, Ana Mar, por estas recomendaciones, y por supuesto que estoy segura que las tomaremos en cuenta. Gracias a ti, Aida. En ese contexto, Rodrigo, quiero preguntarle lo siguiente: ¿cómo podemos como humanidad y desde nuestro territorio, desde nuestra cotidianidad, reconfigurar la relación con la naturaleza sin caer en el pánico ni en la indiferencia? Yo soy defensor permanente de una práctica que es debemos dejar el celular y salir a conectarnos con esta naturaleza en tiempo real. Porque coincido, pero de inicio a fin, con esa afirmación. Efectivamente,
esto nos ha hecho que se convierta en un espectáculo, en un alimento de esta retroalimentación de recompensas, ¿no es cierto? Vi un animalito, vi otro, además animalitos ahora simulados con inteligencia artificial, animales silvestres haciendo cosas raras, y esto no va a acabar. El asunto es que no va a acabar. Y entonces dices, ¿qué hacemos, no? Yo creo que la receta nos la da la misma naturaleza. Esa biofilia, esa afinidad hacia lo natural, la tenemos todos. Lo que pasa es que la tenemos como escondida, adormecida, pero no podemos desacoplarnos completamente, así esté dormida, de esa raíz natural que tenemos, porque somos organismos vivos, estamos vivos y tenemos esa memoria histórica evolutiva de interacción con la naturaleza. Estamos aislados en estos ambientes generados por nosotros mismos, que es también parte de nuestro ambiente, pero como es imprescindible que los humanos cambiemos de dirección en multitud de prácticas malas que tenemos, la única forma de hacerlo, yo creo que de empezar el cambio es reconectarnos. Y la reconexión es muy sencilla, es empezar a salir al campo. Lo único que yo suelo agregar es este tema de la conciencia plena. Mira, el celular nos obliga a hacer las cosas como en una especie de piloto automático, porque estamos atendiendo otra cosa, respondiendo un correo, un mensaje, un WhatsApp. No ponemos conciencia plena, atención plena, que también es una frase importante. Poner los 5 sentidos que nos decían las abuelitas, pon los 5 sentidos en lo que estás haciendo. Entonces, salir al campo con 5 sentidos y disfrutarlo. Y forzarme a decir, ¿qué es esto? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está aquí? ¿Quién se lo come? ¿Quién poliniza esta planta? O sea, preguntas de escuela. O quizás preguntarme, por ejemplo, claro, hace poco veía que un amigo compartía en su red social y decía cómo se llamaban ciertas especies cuando tenías tantos años. Ajá. Entonces eran como yo en mi comunidad, los chimbiricos o los jimbiricos. Yeah. Y la gente empezó a escribir, no, yo los conocía como los pequeños, o sea, un montón de palabras. Linda práctica. Exacto, que no conocíamos y quizás eso también sea parte de la reconexión. Parte. Y me parece un buen inicio conectado a las redes sociales, porque esto lo vi compartido en Facebook, me parece, por Felipe. El asunto es, vamos a ver jimbiricos, vamos a ver huillis, xuxis, timbules, ¿cómo era el otro nombre? En fin. Yo chimbiricos los conocía. Vamos a verlos. Vamos a buscarlos. Hace años que no los veo, de hecho, nos puede surgir a la mente. ¿Todavía existen? Todavía están ahí donde yo me iba. Y si no, y si nunca te has ido, y si eres alguien que nació frente a una pantalla, pues ahí está internamente esa afinidad. Haz grupo, y si no tienes con quién hacer grupo, anda solo. Estamos con la ventaja que muchas de nuestras ciudades andinas tienes a menos de 10 minutos un espacio natural. Así sea con algo de vegetación no nativa, tipo eucaliptos y pinos, pero no importa. Sal, toca, siente, respira la naturaleza y empiézalo a hacer práctica habitual. Creo que ese es un inicio y con ese me quedaría yo como consejo inicial. Luego hay muchas cosas más por hacer. Pero muchas gracias, Rodrigo, por compartir estas y otras experiencias en base a todo el monitoreo que viene realizando en el sur del país. Un gusto, a las órdenes. Wow, qué interesante que ha sido la conversación de nuestro programa. Nos deja reflexiones profundas, aprendizajes y sobre todo nuevas preguntas. Gracias, Ana Mar, gracias, Rodrigo, por compartir su mirada científica y humana sobre la ecoansiedad y sus desafíos. Gracias a ti que nos acompañas desde casa, desde la comunidad o también desde tu camino. Recordemos que la ecoansiedad también puede convertirse en energía creativa, en diálogo y en defensa de la vida. Nos escuchamos en un nuevo episodio de Lunes Verde en Red. Hasta pronto.